Estamos de vuelta con Giro a la Derecha y como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando sobre este conflicto, esta guerra, ¿no? Que se desarrolló en los últimos días entre Israel y Hamas. Y para ello, por supuesto, he invitado a César Saba, politólogo, gran amigo de la casa. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Esteban. Siempre un gusto estar acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, como siempre, digamos en un periodo corto de tiempo, pero es que es importante que desarrollemos esto. César, yo quiero iniciar justamente por el primer ataque que hubo, ¿no? Que es el que hizo que toda esta situación explotara. Yo estaba conversando contigo, ¿no? Y algo que me dijiste es que no es una situación regular el ataque que se llevó a cabo, que fue algo sumamente bien organizado y que no parece, por así decirlo, característico, ¿no? A los previos ataques que ya este grupo terrorista jamás había realizado. ¿Qué es lo que fue distinto en esta oportunidad? ¿Qué fue lo que tú dices que se salió del molde en esta ocasión? Mira, este ataque no tiene precedentes, no solamente con respecto a Hamas, no tiene precedente en la historia reciente del Estado de Israel. En primer lugar, es el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur. Fue una guerra muy dura que sufrió el Estado de Israel en el año 53, en el año 73. Esa guerra al final militarmente la gana Israel, pero fue muy dura porque fue un ataque sorpresa que lanzaron los ejércitos combinados de Siria y de Egipto y que llegaron a poner en peligro la existencia del Estado de Israel. Fue un trauma nacional. 50 años después, en el mismo día en que se conmemora dicha guerra, Hamas lanza este atentado, este ataque, sumamente organizado y que desde el punto de vista táctico, pues lamentablemente tengo que reconocerlo, fue impecable. O sea, la organización en la que lo hicieron, la forma en la que entraron en el Estado de Israel, es digno de mucho profesionalismo. Y eso es justamente una de las preocupaciones que hay, porque no es el grupo Hamas que estamos acostumbrados, que era un grupo terrorista que lanzaba ataques en los cuales tenía una gran cantidad de muertos, pero seguía la guerra perenne. No, esto fue un ataque muy bien planificado y nos lleva a una sombría conclusión. Los ataques de Hamas anteriores eran solamente o fundamentalmente para, digamos, hallar las fallas en la defensa israelí. Es decir, esto es un ataque que venía siendo planificado desde hace muchísimo tiempo. Esto no se pudo haber hecho de un día para otro, ni siquiera de un mes para otro, ni siquiera de los últimos 6 meses. Ellos tenían muchísimo tiempo haciendo este ataque. Y voy a decir cómo fue el ataque para que vean lo gran planificado que estuvo. No solamente que es el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, sino el día. Estamos hablando del Shemini Atzeret, es decir, es una fiesta judía que se celebra, es una fiesta que simple y llanamente te dice la religión judía que debes estar alegre, o sea, hacer fiesta. De paso, era Shabbat, es el día sagrado en el judaísmo. Mucha gente en Israel, sobre todo los más ortodoxos, ni siquiera utilizan celular, ni utilizan luz eléctrica, no prenden la televisión. Entonces, y sobre todo en el sur hay mucha gente que es ortodoxa. Entonces, imagínate tú, por ejemplo, una familia en una ciudad como Sderot o cercano a Gaza, que a lo mejor se pudo haber, en un día normal, pudo haber desde que se levantó, desde que se despertó, pudo haber consultado el celular y ver las noticias y el Twitter y todo eso. Pues esta gente se enteró es cuando ya estaba escuchando los tiros. Hubo vacaciones, digamos que relajas un poco la seguridad porque le tienes que dar vacaciones a tus guardias de seguridad, y ellos lanzan este ataque en el cual estamos acostumbrados a ver Israel con una de las mejores defensas antiaéreas del mundo, ¿verdad? Correcto. Hemos visto los cohetes que le lanza Hamas, hemos visto cómo Israel los intercepta y todos nos hemos quedado maravillados. Pero en esta vida, lamentablemente, no hay nada perfecto. Todo tiene un talón de Aquiles. Y Hamas estuvo años lanzando cohetes para hallar los talones de Aquiles. Entonces, esta vez, con unos drones comerciales muy pequeños,
mientras lanzaba una gran salva de cohetes y la defensa antiaérea israelí estaba persiguiendo los cohetes para interceptarlos, porque lanzaron más o menos unos 5.000 cohetes. Mientras esta gente estaba lanzando las salvas de cohetes y la defensa antiaérea estaba saturada, interceptando todos los cohetes, con unos drones comerciales, soltaron granadas en las torres de vigilancia. Y una vez que estas torres de vigilancia estaban inoperativas, pues llegaron desde el cielo en parapentes y cayeron en Israel. Y una vez que caen en Israel, pues bueno, atacan a los guardias fronterizos y abren las compuertas y viene la gran invasión de la gente de Gaza hacia el Estado de Israel. La Marina israelí frustró un ataque anfibio porque este ataque iba a ser mucho mayor. Se iban a meter por mar a la ciudad de Ashkelon y le iban a invadir por mar. Y bueno, la Marina israelí lo frustró. Así que parece que la Marina israelí sospechaba que algo podía pasar, pero nunca se esperó de tal magnitud, tal magnitud. Lo único positivo, lamentablemente, lo único positivo que se puede rescatar es que la gente ha visto la verdadera cara de Hamas con todo esto. Porque se metieron, han hecho la masacre que han hecho, ellos mismos utilizaron sus teléfonos para publicar los videos. O sea, no, esto no es propaganda sionista, no, ellos mismos se han encargado de que el mundo les vea su verdadera cara tal cual como lo hizo ISIS en su momento cuando fue creado, y pues bueno, lo difundió. Una vez que atacas al Estado de Israel, te llevas a rehenes, hay docenas de rehenes, porque ahora los van a utilizar como moneda de cambio para tratar de chantajear a Israel para que Israel le dé algo que no le puede dar. Por eso soy muy pesimista por la vida de estos rehenes. Violas a mujeres, matas personas, matas niños, matas mujeres, matas ancianas, haces tu masacre, pues el Estado de Israel está en shock y ahora tiene que dar una respuesta contundente. Por eso es que es un ataque sin precedentes. El Estado de Israel no se esperaba este ataque. Por primera vez desde el Holocausto hay prisioneros judíos como rehenes y utilizados como monedas de negociación. Esto es algo sin precedentes en toda la historia del Estado de Israel. Por primera vez en 50 años, la seguridad israelí ha sido violada de forma tan flagrante. Y pues bueno, esto obliga al gobierno de Netanyahu, que ha tenido, digamos, problemas para unir a su país y ha habido problemas políticos internos muy fuertes por una reforma judicial que él ha estado intentando llevar a cabo en Israel, pues dieron el ataque en el momento de mayor debilidad de Israel. Con el peligro de que se abra dos frentes nuevos, que sería el frente que ya todo el mundo conoce, que es el de Hezbollah en el sur del Líbano, pero hay un tercer frente potencial, que sería a través de los altos del Golán, las milicias iraquíes controladas por Irán. Si esto se convierte en una guerra regional, Israel necesitará muchísima munición de artillería. La tecnología bélica israelí es compatible con la occidental, así que Israel necesitará municiones de artillería provenientes de Estados Unidos, y ya sabemos que gracias a la guerra en Ucrania, las municiones occidentales están al rojo vivo, están en fuerte tensión, y es una gran preocupación que tiene el Estado de Israel actualmente. Y eso es algo en lo que quiero profundizar más adelante. Pero fíjate algo, César, estás mencionando dos cosas que me llaman la atención y que han dado pie, ¿no?, para ciertas, como lo llaman algunos, teorías conspiranoicas, ¿no? Mencionas que la Marina israelí fue capaz de frustrar este ataque, o sea, el ataque que venía justamente por el mar, lo cual podría darnos a entender que ellos quizás ya sabían que esto se iba a ejecutar, ¿no? Y también mencionas que el país estaba sumamente dividido, y si hay algo que yo creo que se ha demostrado a lo largo de la historia es que este tipo de conflictos logra unir a países, ¿no? He visto, César, informaciones, con una comida bien puesta, que hablan de que justamente lo que sucedió es algo, como tú muy bien lo has dicho, sin precedentes, y que por lo tanto hay mucha gente dudando que realmente el gobierno de Netanyahu no sabía y que más bien dejaron pasar, ¿no?, que estos ataques se dieran para quizás lo que yo estoy diciendo, unificar el país y de una u otra manera, bueno, impulsar ciertas agendas políticas a nivel interno. ¿Qué respondes tú a esto?
Mira, primero que eso es no conocer cómo funcionan las instituciones israelíes. Israel es un país donde la Policía Nacional llegó a sugerir que fuese enjuiciado Benjamín Netanyahu siendo primer ministro. En Israel la policía y los servicios de seguridad son independientes. Israel no es una dictadura del Medio Oriente. Así que para Netanyahu haber hecho esa conspiración, hubiese tenido que haber controlado al 100% los servicios de seguridad y que estos hubiesen estado de acuerdo, cosa que no es el caso. Número dos es no conocer la historia y la cultura israelí. En Israel la seguridad es lo fundamental y cuando hay un atentado que demuestra vulnerabilidades de seguridad, hay cabezas que van a rodar posteriormente. Precisamente la de las autoridades, porque la gente le va a decir, tú permitiste esto. Si hubiese sido un ataque de grandes magnitudes, pero hubiese sido frenado el mismo día y se hubiese saldado unos 2, 3, 4 muertos nada más, todavía la teoría de la conspiración pasa. Pero estamos hablando que ya van más de 1.000 muertos, más rehenes. Rehenes, es decir, tienen vida de israelíes jamás en sus manos. Netanyahu está en un problema político como él nunca antes se hubiese imaginado. Y para que la gente entienda, Golda Meir y Moshe Dayan son considerados héroes para la sociedad israelí. Pero ellos salieron del gobierno después de la guerra del Yom Kippur, porque la guerra del Yom Kippur los tomó por sorpresa. Y la sociedad israelí no le perdonó eso. Y tuvieron que salir. Así que es muy probable que, claro, ahora hay una unidad en Israel porque nadie se puede dar el lujo de estarse peleando por unos carguitos mientras está en una crisis existencial. Pero después de que esto suceda, Netanyahu va a tener que responder preguntas demasiado difíciles. Así que esta crisis no lo beneficia en absoluto, más bien al contrario. Por eso que esta teoría conspirativa yo la desecho de plano. Y otro detalle es que la tesis que yo la he escuchado de esa teoría es que ¿cómo es posible que la Mossad, si es tan eficiente, no pudo? Bueno, la Mossad está hecha por seres humanos. Y en toda institución humana hay errores, en toda. No hay inteligencia perfecta y no hay armas mágicas. Ya lo acabamos de ver con las armas mágicas en Ucrania. Pueden ser muy buenas, pero no son mágicas como nos lo pintan. El escudo antimisiles israelí no es mágico, tiene poros, todo tiene problemas, todo tiene sus detalles. Y si tú tienes a un enemigo que durante 10 años ha estado lanzándote cueticos constantemente para hallar dónde es que está la falla, dónde es que está el poro, pues llega un momento en que lo da. Yo puedo contratar al mejor arquero del mundo, pero si le pongo a unos jugadores, unos goleadores, por más malos que sean, y empiezan a darle a la pelota constantemente, llega un momento que van a meter el gol, por mejor arquero que sea. Entonces siempre va a haber la falla. Y llega un momento también que pasa, que es la soberbia humana, que esto lo tengo que decir. Muchas veces nos endiosamos. Bueno, soy el Estado de Israel, tengo la Mossad, tengo la mejor inteligencia del mundo, y esta gente son una gente muy atrasada, no me pueden hacer absolutamente nada. Entonces me puedo dar el lujo de relajarme en ciertas oportunidades porque es una gente muy atrasada. Y resultó en un momento que te dieron un golpe demoledor, porque sí es verdad que son, digamos, unos salvajes, son unos bárbaros, pero que son una gente que dentro de todo tiene su racionalidad, ¿no? Y van a utilizar todos sus recursos para hallar dónde están tus defensas y atacarte en el punto más bajo. Así que es perfectamente posible que una de las mejores inteligencias del mundo haya fallado. Y un detalle que voy a decir, en Gaza hay un problema. ¿Cómo opera la Mossad? La Mossad opera infiltrándose, como lo ha hecho incluso en el gobierno de Siria, que ha llegado hasta tener un viceministro que era parte de la Mossad, ¿no? Se infiltra para tener toda la información. Pero Gaza es un problema. Es una zona muy pequeña, muy estrecha, de 2 millones de habitantes, en el cual están todos hacinados y en el cual todo el mundo se conoce. Están aislados del resto del mundo. Ahí prácticamente todos son familia. Así que te podrás imaginar, es una sola tribu. ¿Cómo infiltras a alguien en el gobierno de Gaza en esas condiciones?
En Siria se ha podido porque se ha inventado que si era un sirio que vivía en Argentina y después se regresaba y aprendía el árabe sirio, es un país mucho más grande. En Egipto igual, un país de 80 millones de habitantes. Pero cuando tú tienes a 2 millones de habitantes hacinados que viven aislados del resto y durante años se han casado entre ellos y se conocen todos, son una tribu, ¿cómo te infiltras ahí? Es muy difícil. Es muy difícil. Fíjate, hay un reporte que es bastante preocupante, César, del diario de Wall Street, ¿no? Porque hablan de que Hamas no actuó en esta oportunidad, digamos, como un grupo terrorista, sino que contó con el apoyo del gobierno iraní, ¿no? Por cierta información que ha sido desechada, por así decirlo, por las autoridades de los Estados Unidos, me imagino yo por la cantidad enorme de recursos que le liberaron a Irán recientemente, porque si se demuestra esta historia, de una u otra manera Estados Unidos va a tener responsabilidad en esto que sucedió. Pero ¿tú crees que es factible esta alianza entre Irán y Hamas? ¿Tú crees que ellos estuvieron también, digamos, su parte detrás de este ataque? Puede que sí y puede que no. Y te voy a explicar por qué. Hamas no es Hezbollah. Hay una diferencia fundamental. A pesar de que ambos son terroristas, ambos hablan árabe, ambos odian a Israel, Hezbollah es un grupo, un ejército terrorista chiita, duodecimario, que reconoce al ayatollah de Irán como el líder de la comunidad islámica mundial. Es decir, Hezbollah no es que es aliado de Irán, es un grupo subordinado por completo, política y religiosamente a Irán. Es la milicia de Irán, por así decirlo. Es la milicia de Irán, financiado y armado y entrenado por Irán y siguen órdenes de Irán. Hamas es un grupo sunita. Mira, yo dije chiitas, estos son sunitas, es otra cosa. No reconocen al ayatollah de Irán como el líder de la comunidad islámica mundial. Así que Hamas es independiente. Hamas recibe entrenamiento de Irán, ha sido armado por Irán, pero Hamas no es Hezbollah. Hamas no recibe órdenes de Irán. Eso quiere decir que son aliados circunstancialmente en el caso de Israel, pero eso no significa que son aliados en todo. Y de paso, a diferencia de Hezbollah, que depende al 100% de Irán, Hamas no depende al 100% de Irán. De hecho, el principal financista de Hamas ni siquiera es Irán, es Qatar. Y de hecho, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, vive en Qatar, no vive en Gaza. Por eso que él se puede dar el lujo de que Gaza quede vuelta en pedazos esto, porque a él no le va a pasar absolutamente nada. Él está en un hotel 5 estrellas, viendo desde muy lejos cómo Gaza va a ser destruida. Entonces, mira, aquí hay unas diferencias importantes. Y pongo un ejemplo, en la guerra civil siria, que todos sabemos que Irán apoyó a Bashar al-Assad, el presidente de Siria. Hezbollah, ¿quién apoyó? Por supuesto, quien le dijo a Irán que apoyara y entró, pasó la frontera para utilizar las armas y apoyar a Bashar al-Assad. Hamas apoyó a los rebeldes sirios. Hamas se posicionó a favor de los rebeldes sirios. Hezbollah fue creado por Irán. Hamas es una escisión de los hermanos musulmanes. Son los fundamentalistas que vienen de Egipto, y ya te voy a explicar el papel de Egipto tan importante en todo esto. Vienen de Egipto y estos grupos, los hermanos musulmanes, son los padres de Al Qaeda y posteriormente de ISIS, el Estado Islámico. Entonces, por eso digo, si Hamas hizo esto, puede que Irán estuvo detrás, como puede que no. Es decir, son aliados en el caso de Israel, pero la unión entre Hamas e Irán no es tan fuerte como la que hay entre Hezbollah e Irán. Si Hezbollah hubiese hecho esto, a juro, porque sí, Irán estuvo detrás. Si esto lo hizo Hamas, pudo que se hayan entrevistado antes con los iraníes, o puede que haya sido por una decisión autónoma interna para impedir los procesos de normalización de los países árabes con el Estado de Israel. Ya venía Arabia Saudita intentando negociar con Israel, ya venían otros países, entonces viene Hamas, lanza este ataque, impide los procesos de negociación y vuelve a tomar el liderazgo de la fulana causa palestina en sus manos. Eso pudo haber pasado. Entonces, mi análisis es, yo no descarto la participación iraní,
pero tampoco soy, digamos, irresponsable a de una vez asegurarla, porque hay que esperar todavía más pruebas. Hasta los momentos, la inteligencia israelí, porque no solamente el gobierno americano, el ejército israelí también dice que hasta los momentos no hay, digamos, evidencia de que Irán esté detrás. Y hay una evidencia que nos puede hacer dudar, ¿no? Y es la siguiente. Sí hay evidencia de que Irán le está alertando al Hezbollah de que participe en la guerra. ¿Y porque esto sí puede ser una evidencia de que Irán no sabía? Porque si Irán sabía, no tiene por qué estarle alertando nada al Hezbollah, y ellos hubiesen sabido. Tal vez esto también los tomó por sorpresa, perdón, a los iraníes, y simple y llanamente tienen que dar respuesta. Y le pide al Hezbollah que se movilice para abrir un segundo frente. Si el segundo frente, porque hasta ahora sí han habido un intercambio de disparos entre Hezbollah e Israel. Sé que acaba de morir un jefe de Hezbollah por un disparo israelí, pero digamos no es algo tan caliente como Gaza en estos momentos. Se ve que pareciera ser que esto ha tomado en sorpresa al Hezbollah y simple y llanamente se tienen que movilizar para dar una respuesta. Justamente quiero hablar, César, de 3 países que me llaman la atención, que digamos han sido satélites en todo esto. Uno, lo mencionaste ya, que es Qatar, que es justamente el que está alineado con Hamas, ¿no? Pero además de Qatar, y que nos expliques incluso qué funciones tienen o qué tanta influencia tiene dentro de la región, hay otros países que también hay que mencionar, que son Arabia Saudita, que como bien lo mencionaste, estaban teniendo un proceso de paz con Israel. Por cierto, en la administración pasada de los Estados Unidos fue que se logró esto, pero hoy vemos que se echa para atrás. Y Turquía, si bien no ha apoyado directamente los ataques, ¿no? Hemos visto que se ha solidarizado con la causa palestina y ha criticado a Israel. Y de una u otra manera ha incluso amenazado a Estados Unidos de que si se meten en este conflicto, bueno, probablemente la situación escale a algo mucho mayor. ¿Qué rol están jugando estos 3 países, estas 3 naciones en esto, César? ¿Y realmente qué tanta influencia pueden tener respecto al papel que pueda jugar Occidente en un futuro si le toca involucrarse? Turquía y Qatar es uno. Okay. Y te lo digo porque Qatar es un país que tiene muchísimo dinero, muchísimo. No haya que hacer con tanto dinero, pero no tiene nada de poder militar. O sea, es un país muy débil. Turquía es un país con mucho poder militar, pero Erdogan ha tenido una política económica muy mala. Correcto. Así que un día se pusieron de acuerdo y Erdogan le dijo, mira, tú tienes mucho dinero, pero estás amenazado por tus vecinos. Arabia Saudita te quiere invadir. Yo necesito inversiones. ¿Qué tal si empiezas a invertir masivamente en Turquía y yo pongo bases militares turcas en Qatar y yo te protejo? Y nos ponemos de acuerdo para tener una política en común en el Medio Oriente. Y a Qatar le pareció maravilloso. Qatar tiene a Al Jazeera. En el Medio Oriente se habla árabe, no se habla turco. Y Qatar tiene a Al Jazeera. Y tiene dinero para financiar a una gran cantidad de grupos insurgentes por el Medio Oriente. Turquía, pues no habla árabe, no tiene una televisora que le llegue a los árabes, no tiene tanta plata para financiar a grupos yihadistas como tiene Qatar, pero tiene poder militar. Así que Turquía le daba la protección a Qatar para que Qatar sonsacara todo el Medio Oriente, pero al final era Erdogan el que quedaba como el líder, digamos, el gran hombre del nuevo estadista, del nuevo imperio otomano. Entonces, al final al jeque, al rey de Qatar y a Erdogan les cayó como anillo el dedo. Y Erdogan quiere ser, digamos, el nuevo sultán otomano del Medio Oriente y necesita un enemigo. Necesita ir en contra de alguien. Ha ido en contra de Bashar al-Assad en Siria, ha ido en contra de Abdel Fattah al-Sisi en Egipto y va en contra del Estado de Israel, porque él necesita legitimarse y utiliza la causa palestina para legitimarse, y por eso es que apoya a Hamas. Claro. Entonces, a través de Qatar le viene el dinero a Hamas,
Y Turquía se posiciona políticamente como el anti-Israel, como un país fuerte, porque recordemos algo, Israel tiene en su historial haber derrotado a todos estos países islámicos, antiguamente en guerras. Solamente hay 2 países islámicos a los cuales no ha derrotado, en parte porque nunca se ha ido a un enfrentamiento directo, que es Irán y que es Turquía. Arabia Saudita no tampoco, porque el ejército de Arabia Saudita no tiene con qué enfrentarse a Israel. Pero digamos, de los países que tienen ejércitos poderosos del mundo islámico, solamente no ha derrotado ni a Irán ni a Turquía. Irán tiene el problema, si quiere ser el amo del Medio Oriente es sunita, e Irán es chiita. Turquía es sunita, pero Turquía no es árabe. Entonces, en parte, los árabes tienen un drama de que la mayoría del Medio Oriente es sunita y es árabe, pero no hay ninguna gran potencia ni árabe ni árabe sunita en el Medio Oriente. Las grandes potencias del Medio Oriente son Turquía, Israel e Irán, 3 países que no son árabes. Entonces, Qatar dice, yo soy sunita y yo soy árabe. Yo soy entonces el que tiene que liderar el mundo árabe. Pero Qatar no tiene poder militar, así que se tiene que aliar con Turquía. Claro. El otro país es Arabia Saudita. Correcto. Arabia Saudita ha invertido miles de millones de dólares también para financiar grupos terroristas en el Medio Oriente. Y eso les resultó muy mal, porque todos estos grupos terroristas después se le voltearon. No fueron leales como los grupos terroristas que ha financiado Irán. Los grupos terroristas que ha financiado Irán se han seguido leales. Y eso tiene un porqué. En Irán hay una filosofía que se llama Velayat Faqih. Es decir, cuando murió Mahoma, venía la sucesión de los califas y en el caso del chiismo de los imanes. Ese poder religioso murió. Esto es un tema muy largo y no alcanza para digamos, explicarlo en estos momentos. Pero digamos que el mundo musulmán se quedó sin un líder religioso, como puede ser el mundo cristiano, el mundo católico con el Papa, por ejemplo. Un hombre que monopoliza, digamos, de forma teológica el poder. Llegó un día el Ayatollah Khomeini y creó esta teoría, esta doctrina del Velayat Faqih, esperando el imán que va a regresar, el imán duodecimario que vendría siendo el Mesías de ellos. Espera, eso podrá venir para ellos dentro de 1000 años, 10.000 años, quién sabe cuándo. Entonces vamos a elegir a uno, por supuesto era él, que va a comandar la revolución islámica mundial. Por esta razón, el Hezbollah acepta al Ayatollah de Irán como su guía. O sea, todo grupo que crea Irán, todo grupo yihadista, le debe obediencia ciega a Irán porque se rige bajo esta doctrina. Y Arabia Saudita no tiene eso. En el mundo sunita no hay eso, no hay una centralización de la religión. Entonces es un rey de Arabia Saudita que financiaba grupos yihadistas y creía que los iba a controlar siempre porque los compraba, hasta que un día estos grupos se hacían sumamente poderosos y decían, ay no, yo tengo una interpretación del Islam distinta a la que tiene el rey. Así que soy yo ahora el que va a hacer pues lo que me da la gana. Pasó con Al-Qaeda. Y después pasó con ISIS de que uno se proclamó el califa. O sea, yo soy el jefe de todo el Islam a nivel mundial, no el rey de Arabia Saudita. Bueno, todas esas inversiones que terminaron en el fracaso. Muere ese rey y viene este príncipe que él cree que, pues bueno, básicamente la política exterior de Arabia Saudita ha sido puro fracaso y que tiene que acercar a Arabia Saudita a Occidente y que tiene que controlar a los clérigos en Arabia Saudita. Él quiere modernizar Arabia Saudita. Okay. Pero él es un sanguinario también. O sea, cuando digo que es un modernizador, no es que la gente ya se está imaginando Suiza. No, es lo que pasa. No. Él es un sanguinario. Él fue el que mató al periodista Khashoggi y lo mandó a descuartizar. Él lo que pasa es que él no es muy religioso, eso es todo. No le gusta tanto la religión, pero no es que él está soñando con la libertad individual y la democracia. Él lo único que quiere es que las mezquitas estén controladas. Claro. Cosa que para el caso del Medio Oriente y para lo que es Arabia Saudita, pues bueno, ya es un avance. Es un liberalismo sí, radical. Ya, totalmente.
Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Él ya no quiere financiar a grupos yihadistas. Él ya cree que la peleadera de Arabia Saudita con Israel no ha conducido a nada. Cree que Arabia Saudita ha perdido demasiado con Israel. Pero todo régimen necesita legitimidad. Todo. En la democracia sabemos cuál es la legitimidad. Pero incluso los regímenes autoritarios necesitan un tipo de legitimidad para seguir. Sobre todo los autoritarios, porque la línea que divide el caos de la autoridad extrema en un régimen autoritario es mucho más tenue que en un mundo democrático. Y yo te pongo un ejemplo. Muchos ya sabemos que Biden es un hombre senil. Todos podemos ir al frente de la Casa Blanca y decir que Joe Biden es un viejo senil y decirlo a viva voz. Y aún así Joe Biden sigue siendo el presidente. Y si ves a Biden y le tiras una piedra, pues vas a la cárcel por una gran cantidad de años. Aún así, todo el mundo diga que Biden es un senil, porque hay instituciones. En Arabia Saudita esas instituciones no hay, así que se fundamenta en el terror y en un principio, que una vez ese terror y ese principio se resquebrajen, se viene el caos por completo. ¿Y cuál es la legitimidad en Arabia Saudita? Pues en Arabia Saudita hay dos familias que gobiernan todo. La familia Al Saud, y por eso que se llama Arabia Saudita. Fíjate que es tan atrasado este país que tiene el nombre de la familia. Como que si Chávez le hubiese cambiado el nombre a Venezuela y le hubiese llamado América Chavista, porque era el nombre de su familia. Bueno, esta familia Al Saud y otra familia que son los descendientes de Wahab. Y Wahab era el clérigo, que era el clérigo de este rey Al Saud. Y este creó una doctrina que es el wahabismo, que es la más fundamentalista del mundo sunita. Del wahabismo vienen todas estas ideologías que desembocó en el Estado Islámico y se sustentan en que este rey tiene el derecho de gobernar con autoridad absoluta. Ahí no hay constitución en Arabia Saudita, es la voluntad del rey, porque esa es la voluntad de Allah, porque él gobierna según el Corán. Entonces, ¿cuál es la legitimidad? Que hasta estos momentos todas las mezquitas en Arabia Saudita están gobernadas por la familia descendiente de Wahab, la familia Asal Sheikh, y mantienen la legitimidad al príncipe, pero ellos no están a favor del Estado de Israel. Y entonces este príncipe ha intentado poco a poco acercarse, como que bueno, es un proceso ya natural del Medio Oriente. Mira, Emiratos Árabes Unidos entabló relaciones con Israel, Bahrein, Marruecos. Así que vamos a hacerlo, vamos a negociar con Israel y yo voy a negociar para mantener mi legitimidad. Yo voy a negociar con Israel algún tipo de trato extra favorable a los palestinos y así pues yo estoy bien con todo. Mejoré mis relaciones, entablé relaciones con Israel, vamos a empezar a hacer negocios, hay viajes, todo eso, y a su vez mantengo la legitimidad. Pero ahora, con este ataque de Hamas, que ahora va a obligar a Israel a entrar en Gaza, y eso va a ser una masacre, quiera o no Israel, porque justamente ese es el proyecto de Hamas, y lamentablemente a eso llevó todo. Arabia Saudita tiene que echarse para atrás porque todos los clérigos de Arabia Saudita ahora están a favor del pueblo palestino y el príncipe, por más poder que tenga, no le queda alternativa que suspender definitivamente los acuerdos que se iban a firmar con Israel. E Israel no tiene más alternativa que saber que mientras no aniquile a Hamas y a estos grupos terroristas, no puede soñar con ningún tipo de normalización con sus vecinos, porque si no siempre va a ser el chantaje de estos vecinos de que con tal de mantener una embajada israelí en su capital, Israel tendrá que aceptar ataques terroristas constantemente y no podrán defenderse, no podrán actuar. Y eso evidentemente el Estado de Israel no lo puede aceptar. Hablemos de otra potencia, César, que es el caso de Rusia, ¿no? Que obviamente está en su propio conflicto en estos momentos con Ucrania. Pero hay una información que está rodando, no sé qué tan verídica sea, en donde supuestamente unos hackers rusos hackearon, valga la redundancia, ¿no? Parte de justamente de informaciones de el gobierno israelí. Mucha gente concluyó entonces que Rusia está apoyando de manera indirecta a Hamas en este conflicto. ¿Realmente cuál es la postura de Rusia? Así que tú conoces cuál ha tenido a nivel histórico o incluso moderno.
Hasta estos momentos yo esa noticia la he visto, pero en ningún medio serio. Hasta estos momentos en ningún medio serio lo he visto, tampoco lo he visto en ningún tipo de canal de Telegram pro-ruso, pro-israelí, hasta ahora no lo he visto. Y en el caso del Estado ruso, Israel se ha mantenido neutral en la guerra de Ucrania. Uh-huh. Claro, se ha pronunciado a favor de Ucrania y a favor de la integridad territorial de Ucrania, pero se ha negado a mandar armas. Correcto. Y de hecho Zelensky, que es de origen judío, ha pedido el apoyo del Estado de Israel y el Estado de Israel no se lo ha dado. Y menos mal que no se los dio, porque ¿cómo quedarían, no? Bueno, ¿En serio? Sí, no, en efecto, el Estado de Israel necesita todas sus armas en casa. Y pues bueno, porque no se puede desarmar, esa es la realidad estratégica del Estado de Israel. Pero además, desde la guerra en Siria hay un acuerdo estratégico entre los rusos y los israelíes, que es el siguiente. Sabemos que el Hezbollah opera también en Siria. En Siria hay sistemas de defensa antiaérea rusa, y cómo operan los israelíes a través de su aviación. Y hay un acuerdo estratégico entre los israelíes y los rusos, que es el siguiente. Yo no voy a bombardear a ni un solo ruso, y te voy a decir previo aviso dónde voy a actuar, y tú no me derribas ni un solo avión. Y para los rusos les parece perfecto. Tú no te metas en mi campaña, yo no me meto en la tuya. Y así han actuado a nivel global. Es decir, no hay una alianza entre Israel y Rusia, pero digamos que hay buenas relaciones. El partido de gobierno de Israel tiene muchos miembros que son de origen ruso, provienen de Rusia, mantienen buenas relaciones. Hay una comunidad judía muy grande en Rusia. Hay, digamos, muchas personas dentro del Estado de Israel que consideran de que no es conveniente enemistarse con los rusos, y los rusos, viendo el poder militar que han desarrollado los israelíes, han considerado que no es conveniente enemistarse con los israelíes. Entonces, desde este punto de vista, a Rusia no le interesa pues atacar a Israel. Le interesa abrirle un segundo frente a Occidente, sí, por supuesto, pero no en Israel. Y otra cosa que no le conviene a Rusia es una guerra abierta entre Irán e Israel, porque los rusos también tienen muchos negocios con los iraníes, cada vez más, y sobre todo en cuestiones armamentísticas. Y si ambos se van a una guerra abierta, va a obligar a los rusos a tener que elegir uno u otro. Y por supuesto que quien elija, el otro va a ir en contra de los rusos. Correcto. Y teniendo a Rusia tantos problemas en Ucrania, pues no es una estrategia inteligente meterse en eso. Los rusos se meten en África, hacen un golpe de Estado en África, cualquier cosa, algo, pero con Israel no quieren meterse. Yo quiero también incluso, César, que conversemos un poco sobre, y perdón por hacer el abogado del diablo, pero me toca, ¿no? Sí, claro, claro. Obviamente, cuando uno ve los ataques que hizo Hamas en contra de Israel, uno dice, bueno, es un crimen de guerra, son actos terroristas, no se respetó absolutamente ninguno de los protocolos, si se puede usar el término en este tipo de conflictos, ¿no? Pero evidentemente la respuesta israelí también tiene muchas bajas civiles, y el propio gobierno de Israel ha dicho que no solamente es que va a destrozar Gaza, ya prácticamente lo va a dejar en la ruina, sino que previo a eso, bueno, les están cortando todo tipo de suministro. Y entonces aquí siempre cabe la pregunta, ¿realmente hasta dónde uno puede defender a Israel con este tipo de respuestas, no? Y si es que Israel no ha tenido la voluntad en el pasado de quizás llegar a un acuerdo territorial, que eso es lo que la mayoría de los palestinos están pidiendo, ¿no? Mira, con lo del acuerdo territorial, permíteme recordarle a todo aquel que nos escucha que la constitución de Hamas establece claramente que el objetivo de Hamas es la instauración de un Estado islámico en toda la región que ellos consideran Palestina. Es decir, primero, no hay división de Estados, es un único Estado islámico, es decir, ahí ni siquiera los cristianos tienen cabida, bajo la Sharia. Lo mismo que pasó con el Estado Islámico entre Siria e Irak hace unos años, y fue esa locura. Eso es lo que quiere hacer Hamas. Y esa es la constitución de Hamas. Y no piensan detenerse hasta que lleguen a Jerusalén.
o en sus delirios, instaurar ese Estado Islámico. Y por eso ha sido imposible completamente llegar a cualquier acuerdo con esa gente, por más que Israel ha querido. Porque Israel tiene una visión territorial del conflicto, cuando ellos tienen una visión religiosa del conflicto. Y por eso es que ellos están convencidos en la victoria final, porque en su ideología, en su constitución, Alá les va a dar la victoria. Pero ¿cuándo les va a dar la victoria? La victoria podría ser perfectamente dentro de 1000 años. Para ellos, en su visión espacio-tiempo, muy distinta a la occidental, 1000 años no es nada, porque Alá les va a dar la victoria. Y me dirán, pero dentro de 1000 años toda esta gente ya va a haber muerto, porque evidentemente. Bueno, entonces la misión de ellos hoy no es llegar a Jerusalén, sino impedir la paz, mantener el estado de guerra perenne, cueste lo que cueste. Bajas civiles no importan, porque lo único que importa para ellos es la victoria final que les va a dar Alá. Pero para que algún día, o sea, para cuando Alá se digna darles la victoria, tiene que haber guerra todavía. Por eso es que no puede haber paz, por eso es que hay que impedir que se establezcan relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Hay que impedir que Israel haga la paz con los demás. No es que le están pidiendo a los saudíes, bueno, haz la paz, pero presiona a Israel para que lleguemos a un acuerdo lo antes posible. No, nada de eso. Simple y llanamente tiene que mantenerse el estado de guerra. Y por eso tiene que haber bajas civiles palestinas, porque ellos necesitan que mueran palestinos para volver a encender el Medio Oriente. Y por eso es que agarran rehenes israelíes, para que Israel no es que se conforme con bombardearlos y ya. No, es que se los llevan para Gaza para que Israel ahora tenga que entrar a buscarlos. Porque evidentemente que Israel no los puede dar por perdidos o así como así. Israel, algo que no entiende la gente, no, Israel no tiene el derecho a defenderse, Israel tiene el deber de defenderse. O sea, el Estado no es que tiene el derecho a defender a sus ciudadanos, el Estado tiene el deber de defender sus ciudadanos y utilizar todos los medios que tenga a su disposición, no solamente para darse a respetar, sino para por lo menos intentar garantizar la vida de sus ciudadanos. Y por eso se llevaron rehenes a Gaza, para que Israel tenga que entrar vía terrestre, sabiendo todo lo que eso implica y toda la mortandad que eso implica, para mantener el estado de guerra perenne. Y aquí llegamos a un punto en el cual todos los escenarios son malos para el Estado de Israel, lamentablemente actualmente. Si entra por vía terrestre, que es lo que yo creo que va a hacer, y es lo que yo apoyaría estando en el gobierno de Israel, y es lo que yo exigiría estando en el gobierno de Israel, evidentemente se rompen todos los procesos de normalización de relaciones con los vecinos. Si Israel no entra, es el fin del Estado de Israel, porque Israel no cumplió su objetivo como Estado, que es el deber, no el derecho, el deber de garantizar la vida de sus ciudadanos. Y será un mensaje para los otros vecinos, más o menos bárbaros, dependiendo, pero igual va a ser un mensaje para todos, de que es un Estado débil, de que no es el Israel de antes, y va a ser una invitación para que hagan más y más contundentes ataques muy próximamente. Así que Israel no tiene otra opción que, pues bueno, le tendieron una trampa, porque fue una trampa, le tendieron una trampa, ponen a los rehenes en el medio de Gaza, y Israel lamentablemente no tiene otra opción que entrar, y caer en la trampa, va a tener que caer en la trampa, pero sí, entonces como va a caer en la trampa, Israel no tiene el lujo de perder, porque es un Estado tan pequeño que cuando pierde ya se va a acabar. Entonces no te queda otra que entrar en la trampa, pero con toda la violencia y toda la fuerza que necesites para romper esa trampa, para que por lo menos la trampa se convierta en una tragedia para el otro. Y por eso está cortando la luz eléctrica, o sea, la electricidad, el agua y la llegada de alimentos. ¿Y por qué lo está haciendo? Justamente para salvar a civiles. Yo sé que suena... como que obligándolos a que se vayan, es lo que me está queriendo decir. Exactamente, porque son 2 millones de civiles rehenes que tiene Hamas ahí, porque esa gente también está de rehén. O
O sea, Hamas cuando hizo este ataque no es que hizo una consulta pública, no es que la gente debatió. Ahí en Gaza todo aquel que se pronuncia en contra de Hamas es fusilado inmediatamente y ahí no se le consultó a nadie. Esa gente también está así rehén. Y rehén de décadas de educación de odio que se les ha dado. O sea, es una gente de la cual yo le tengo una profunda compasión. Aún así me odien, porque ellos lamentablemente no son culpables de haber nacido ahí y de haber sido doctrinados por estos desgraciados. Perdóname que lo diga. Pero por eso es que Israel tiene que cortar la luz, el agua y la llegada de alimentos, porque es la táctica rusa, es justamente la táctica rusa de asedio. Es lo que los rusos hicieron en Alepo cuando entraron hace pocos años, y Alepo es una ciudad muy grande en Siria, y tuvieron que cortar todo para obligar a la gente a irse. Y al final fue tanto el desespero que ni siquiera los yihadistas pudieron retenerlos, porque los querían retener. O sea, fue una estampida que todo el mundo huyó. Y claro, una vez que huye la población civil, tú entras disparándole a todo edificio donde se mueva algo. Y lo tienes que hacer así porque con las tecnologías actuales, con los sistemas antitanques, con los misiles antitanques, con bazucas que tienen, se pueden esconder desde cualquier ventana y volarte un tanque. Israel es un país de 9 millones de habitantes, tiene apenas 600 tanques. Eso para estándares latinoamericanos, estándares europeos es bastante, pero Israel no es Rusia. Rusia tiene 20.000 tanques, o Estados Unidos tiene lo mismo. O sea, Israel no puede perder haciendo una guerra muy, muy, digamos, benigna, no puede perder 400 tanques, después lo van a invadir los vecinos. Claro. Vamos a estar claros. Entonces tiene que tomar acciones radicales. Y lamentablemente Israel ha esperado desde el año 2004, si mal no recuerdo, que se retiró de Gaza unilateralmente, intentando llegar a una paz con esta gente. Tiene desde esa época intentando llegar a algún tipo de acuerdo, intentando llegar a ceses al fuego, y esto ha sido perenne. Cada cese al fuego, ahora vemos que ha sido utilizado por estos grupos para tecnificarse, para profesionalizarse cada día más, para hallar dónde están los agujeros de las defensas israelíes. Y si esto se le da una oportunidad, el próximo ataque va a ser todavía más contundente. Y el próximo paso de esta gente va a ser sacar a los musulmanes que están en Occidente para que también hagan la yihad en Occidente, como ya una vez lo hizo el Estado Islámico. Así que esto no es que se tiene que ver como una guerra que es Israel solo por allá. Bueno, yo soy egoísta, vamos a suponer que yo fuera un egoísta y a mí no me importa Israel, vamos a suponerlo. Yo hago mi vida aquí en Francia, no, porque es que me va a llegar también el conflicto. Entonces, incluso desde un punto de vista egoísta, aún así no me importara, vamos a suponer que a mí no me importara Israel, aún así desde un punto de vista egoísta, considero que esta gente de Hamas es enemigo mío, y una vez que logren sus objetivos en Israel, van a sacar a toda esta gente para que vuelva a haber una gran ola de atentados. Y de hecho eso era lo que tenía previsto preguntarte, porque he visto que ya, por ejemplo, en Holanda tuvieron que cerrar el aeropuerto, en Alemania recientemente, unos minutos antes de grabar esta entrevista, ya se dio la noticia de que también tuvieron que parar un aeropuerto porque aparentemente venía un ataque terrorista. Atacaron recientemente también el día de hoy, César, la ópera de Sydney. Entonces, bueno, quería ver qué tan factible era eso, que se organizaran a nivel occidental, en Europa y en Estados Unidos. Y ya me estás diciendo que es algo para lo que hay que prepararse. Sobre todo porque la sociedad madre de Hamas son los hermanos musulmanes que vienen de Egipto, que son los padres de los grupos yihadistas en Siria, son los padres de la Al-Qaeda y son los padres del Estado Islámico. Así que pues tienen la misma escuela. Y algo con el caso de los hermanos musulmanes, me gustaría señalar el tema de Egipto, porque es un país que va a jugar un papel muy importante en esto. Egipto está en manos de una dictadura muy severa, una dictadura que yo apoyo, una dictadura que yo conozco a un muchacho egipcio que salió a las calles durante la primavera árabe, pidiendo la democracia, y después salió a las calles pidiendo el golpe de Estado y la instauración de la dictadura en Egipto. Y te voy a decir por qué.
había una dictadura que es la de Mubarak, Hosni Mubarak, una dictadura laica que tenía a los hermanos musulmanes en cintura. Y un día, si mal no recuerdo, fue en el año 2009, Barack Obama se le ocurrió ir a Egipto y pronunció el famoso discurso del Cairo, en el cual decía que todo el problema del yihadismo era un gran malentendido con Occidente y que había sido en parte culpa de Occidente por el imperialismo, y hasta habló de las cruzadas, le dio pues cabida a toda esa gente y pidió, muy entre comillas, porque en realidad exigió que los hermanos musulmanes fuesen liberados de las cárceles en Egipto y que fuesen reconocidos su participación. Eso fue en el año 2009. Pues bueno, ya era el 2012 y esa misma gente que ahora estaba liberada ya estaba organizada políticamente para tomar el poder en Egipto. Y llegaron en elecciones en Egipto. Y tuvieron a un presidente, que en este momento no recuerdo el nombre. ¿Y cuál fue la propuesta de ese presidente? Una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una nueva constitución. Y adivina cuál era la constitución que traían. La constitución islámica, la Sharia. Y en democracia no hace falta sino el 50% más uno. Correcto. Ellos no tenían el 60% de Egipto, pero tenían el 50% más uno. Así que tenían para aprobar la constitución, y de hecho hubo las elecciones y la ganaron, 50% más uno. Creo que fue 52%, algo así. Así que a la gente que había salido a la calle, algunos estudiantes universitarios en Egipto que habían salido a la calle pidiendo la democracia, ahora estaban pidiendo la vuelta de los militares. Y tuvieron que dar un golpe de Estado en Egipto. Hubo una masacre en Egipto por parte de los propios estados, por propio de los hermanos musulmanes. Hubo un día en que quemaron a 80 iglesias en Egipto y llegó este militar, Abdel Fattah al-Sisi, que es laico y es enemigo de los hermanos musulmanes, y que ahora se ha tenido que aguantar una serie de atentados suicidas de los hermanos musulmanes, que son los primos de Hamas en Gaza. Y así que para este señor, Hamas es una gran amenaza. Y por primera vez, Israel cuenta en Egipto con un aliado y no con un peligro. Porque esta gente, porque ahora ya, o sea, ya el problema evoluciona. Este dictador de Egipto sabe que estos de Hamas van a sacar a todos los musulmanes y que después van a volver a ir a Egipto, a volver a llenar de bombas y de coches bombas a Egipto. Así que son enemigos de Egipto también. Y por primera vez los israelíes tienen a un aliado en el gobierno de Egipto porque es un dictador laico. Y a veces la libertad se apoya con dictaduras, lamentablemente. Porque, claro, en nuestra visión occidental eso es impensable. Pero es que allá no iba a haber democracia en Egipto. Ahí lo que venía era la teocracia islámica. Y iban a poner algo muy parecido a lo de Irán. Más bien este dictador es laico, entonces por lo menos hay libertad religiosa. Correcto, y algo que yo le he dicho a la gente, porque por ejemplo yo veo muchas críticas al gobierno de Bukele, por ponerte un ejemplo, y yo no sé qué tan reales sean las cifras de su seguridad, pero realmente un ciudadano es libre si no puede salir a las calles después de cierta hora, o si está sometido a unas guerrillas o a unas bandas, o en este caso a grupos terroristas, religiosos. Entonces entiendo totalmente tu punto. Ya para finalizar, César, disculpa, ya para finalizar, que se nos ha hecho bastante extensa esta conversación, ¿qué rol juegan en estos momentos otras potencias, Estados Unidos, Europa, que tú muy bien lo mencionaste al principio de esta conversación? El arsenal está en rojo por el apoyo que se le ha dado a Ucrania. Si Israel requiere la ayuda de Occidente, ¿estamos en capacidad de ayudarlos? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Depende de qué tanta ayuda necesita Israel. Pero, digamos, el escenario más negro, no tiene por qué cumplirse el escenario más negro, pero el escenario, uno hace varios escenarios. El escenario más negro sería una guerra total con Hamas, que eso va a venir sí o sí, más una guerra abierta total con el Hezbollah, más que vengan milicias iraquíes a través del Golán. Israel va a necesitar mucha munición. Mucha, de artillería. Nosotros estamos acostumbrados a ver los bombardeos con aviones, todo eso muy bien, pero
En la guerra, lo que define la victoria no es la aviación, es la artillería. Los americanos la llaman la reina de la guerra y los rusos la llaman la diosa roja de la guerra. Ya por ahí te dicen lo importante que es la artillería para todo esto. Y se consume muchísima, muchísima munición, porque la artillería tiene varios propósitos. No solamente que tú la lanzas para atacar al enemigo y desarticularlo, sino que la lanzas constantemente porque es más barata que una bomba de avión para constantemente enloquecerlo e impedirle incluso dormir. Estamos claros de que el combatiente es un ser humano, necesita dormir, necesita momentos de descanso, necesita momentos de tranquilidad, y tú le estás lanzando constantemente tanto para eliminarlo como para sabotearle el día. La idea es que pues su mente no dé para más. Y sobre todo en los asedios, como va a pasar en Gaza, vas a necesitar constantemente estar lanzando artillería. Estados Unidos y Europa entera piensan aumentar la producción de artillería, escuche bien, para alcanzar la producción rusa. Estados Unidos y Europa, es decir, Occidente, quiere igualar la producción rusa de artillería, de municiones de artillería. Ya la producción, ya el stock de artillería está más bajo con la guerra de Ucrania. Si se viene ahora el frente israelí, Israel empieza a demandar municiones de artillería, pues creo que Estados Unidos va a tener que decidir si manda a uno u a otro. Y es muy probable, es casi 100%, estoy un 99% seguro, por más allá de Biden y Hunter Biden, ya está un tema de Estado, evidentemente que el beneficiado será Israel y le dirán a Zelensky, bueno, es hora de que te sientes a negociar con Putin en unas condiciones sumamente desfavorables, no van a ser evidentemente las mismas condiciones de hace año y medio antes de la invasión, pues no. Pero si es el escenario negro que se plantea, no se tiene por qué cumplir el escenario negro, esperemos que no, vamos a ver, pero si se cumple el escenario negro, creo que Ucrania va a estar en una tensión muy fuerte. Yo lo que sé es que el Estado de Israel va a utilizar todo su armamento, todo el poder que tenga, toda su unidad nacional, pero Israel no va a perder esta guerra, Israel va a prevalecer. Más que porque tiene el derecho de defenderse, es porque tiene el deber de defenderse y el deber de ganar y de proteger la vida de sus ciudadanos. Yo estoy convencido de que Israel va a prevalecer. Yo también estoy convencido y bueno, de verdad yo creo que también es por un asunto hasta de convicción. Claro. Los israelíes yo creo que históricamente han demostrado que entienden justamente lo que es estar en esa región rodeado de enemigos, ¿no? Y están mucho mejor preparados a nivel de inteligencia militar, pero sobre todo a nivel de lo que sienten realmente al momento de defender sus tierras. Así que estoy contigo. Te agradezco de verdad que César un montón por haberme acompañado hoy en Giro. Muchas gracias a ti. Bueno, era César Sabas, geopolitólogo, comentándonos sobre este conflicto que pica y se extiende. Esto no va a terminar el día de mañana, pero evidentemente es algo que va a tener un efecto bastante importante a nivel internacional. Por ello era bastante relevante, ¿no? Traer esta conversación el día de hoy. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.